Bienvenidos a una nueva edición de Voces que hacen eco, en esta oportunidad desde el auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Paraná. Y en esta edición especial vamos a recibir a Silvia Teijeira. Ella es oriunda de la ciudad de Federal. Ella es pianista, docente y chamamecera. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por brindarme la posibilidad de llegar a toda la provincia a través de este programa. Y felicitaciones porque en el día de hoy han sido declarados de interés cultural. Muchas gracias. Estamos inaugurando una nueva etapa. Y justo la inauguramos con un artista de gran prestigio como sos vos. Así que te agradecemos muchísimo la gentileza de estar con nosotros. Gracias. Bueno, si yo te digo y te nombro Federal y si te nombro Elisa Molina, ¿qué recuerdos te trae? Elisa Molina fue mi primera profesora de piano en Federal justamente, cuando era muy niña, y tengo un hermoso recuerdo de ella, además que nos seguimos tratando, porque es una mujer muy joven, ya que en ese momento era una jovencita que se había recibido de profesora de piano del conservatorio local y comenzó a dar clases. Y bueno, por eso es que tuve la posibilidad de empezar con ella. ¿Y cómo era esa infancia, esa niñez? ¿Había música? Bueno, Federal es una ciudad de mucha música. En Federal siempre hubo música, exactamente, sobre todo chamamé, porque, bueno, es una ciudad donde la gente toca mucho, digamos, y al ser pequeña no había, en ese momento menos todavía, polución sonora, así que llegaba todo el sonido, se propagaba. En mi casa en particular no se dedicaban a la música, pero el canto fue algo común en toda la familia. Se cantaba mucho, espontáneamente, y escuchábamos mucha música de todo tipo. Y siempre valoro que que en mi casa se escuchaba de todo tipo de música, fundamentalmente música popular, y que, bueno, las maestras primeras que tuve también trabajaban con alumnos tocando diferentes tipos de músicas. Entonces yo siempre, para mí la música fue que me gustara o no un tema, pero no había categorizaciones y jerarquías en los tipos de música. Y para mí eso fue maravilloso, porque en ese sentido yo como que me crié, por así decirlo, sin prejuicios de diferentes, que la música clásica o la música popular, que la música melódica o el folclore. Y bueno, yo agradezco muchísimo. Y bueno, Federal además, siendo muy pequeña, comenzó el Festival del Chamamé. Vengo de una familia de docentes de escuela pública, digamos. Entonces las cooperadoras en las escuelas eran una forma de juntar dinero para cosas que había que comprar o arreglar. Y entonces iba con mi mamá porque les permitían poner stand para vender cosas, tortas fritas, pastelitos, esas cosas. Y estaba toda la noche con ella porque era la menor de mis hermanos. Y agradezco porque en ese lugar no solo que vi y escuché a los grandes del chamamé, sino que además captar, ¿no?, eso que sucedía, que se mete por la piel, mismo en la gente, porque el chamamé es maravilloso, saca de adentro algo hasta muy primitivo, si se quiere, ¿no? No solo en el zapucay, en el baile, en la actitud, en todo. Y eso se mama, eso uno no lo puede, no lo percibe porque alguien se lo cuenta. Así que yo le agradezco mucho a Federal. ¿Tenés algún recuerdo, alguna melodía de esa infancia que todavía te dé vuelta por la cabeza? ¿De mi casa? Pero sí, eran, bueno, Nino Bravo, Serrat, Simon & Garfunkel, después folclore, de todo. Y zambas. Yo tenía una tía, bueno, porque antes, sobre todo en los pueblos, ¿qué hacía? ¿Dónde salía? Y la gente iba a la iglesia, claro, y cantaba en la iglesia. Entonces de pronto uno escuchaba esas voces cantando, que en realidad, visto de grande, se estaban expresando más allá del canto religioso, porque eran voces que salían. Y bueno, yo tenía una tía
que cantaba mucho y cantaba zambas. Y las zambas que sé me las aprendí de ella. Y recuerdo mucho su voz, eso en la iglesia, ¿no? Cantando la voz de ella y de otras voces, no en coro, esa voz individual, ¿no? Para mí son todas cosas como muy, muy presentes. Si yo te digo que esa melodía que tenés ahora que te volvió el recuerdo, la pongas ahí en el piano, ¿te sale? A ver. Salirme me sale, pero si lo hago así no va a estar el espíritu que tendría que tener, porque la música tiene un espíritu. Y yo creo que la música o sea, puedo hacerla, pero creo que le quitamos ese espíritu. Entonces me parece que otra vez puedo preparar de Te esos lo vamos temas a pedir para el próximo. y con mucho Sí, gusto por supuesto. hacerlos, pero con esa introspección de esas cosas. Pero ahora vamos a hacer el primer tema, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Qué tenés preparado? Voy a compartir una chacarera de el Cuchi Leguizamó que se llama La Chacarera del Zorro. Escuchamos. Muy bueno, muy bueno. Se fue Federal, vino Paraná, te viniste a Paraná a estudiar, estudiaste abogacía, pero lo dejaste. Bueno, pero vamos a saltar un poquito esa etapa para conocer cómo fue el aprendizaje, esos primeros momentos ya dedicada de entero a la música, ¿no? No voy a ser abogada, pero voy a hacer música. Bueno, en primer lugar, reconozco que no quería saber nada con instituciones. Porque no quería estudiar en el Instituto de Santa Fe ni en la Escuela de Música. Entonces elegí acá Paraná, siempre tuvo excelentes músicos y músicas que además se dedicaban a la docencia, lo cual no siempre sucede. Y entonces elegí estudiar con Carlos Aguirre, que en ese momento era muy jovencito. Comencé con él a tomar clases. Iba todos los días a su casa, una persona que para mí ha sido fundamental porque supo percibir lo que yo estaba buscando, ese compromiso, ese fuego que tenía adentro para dedicarme a la música, porque yo quería hacer música y siempre quise tocar el piano solista, fundamentalmente. Y él, bueno, pudo responder a eso y además él es una persona que siempre está en constante aprendizaje. Por lo tanto, los conceptos se revisan, se actualizan, se modifican si es necesario y eso se traslada, eso se transmite.
Él a mí me transmitió a fuego su pasión por la música y esa forma de vivir en constante estudio y el amor por la música. Así que empecé con él y bueno, después con el tiempo vi que le pregunté con quién él había estudiado piano, concretamente el instrumento, y me dijo que con Graciela Reca, que es una pianista aquí que daba clases en la escuela de música, y entonces sentí que había llegado el momento de complementar eso que estaba estudiando con él, que iba dirigido a la música popular, al folclore, a la composición, porque el negro también tenía eso, ¿no? Concebir que todas las personas que estamos en la música tenemos algo para decir compositivamente, no solo como intérpretes o como arregladores. Y eso también es muy importante, porque son como permisos, ¿no? Que no se debieran necesitar, pero en realidad, sobre todo aparte, las personas más grandes, hemos crecido con esto de la autorización, ¿no? Del permiso. Y bueno, eso también fue muy importante. Y bueno, fui a la escuela de música a buscar a Graciela Reca, ya aceptando que iba a tener que ir a una institución, y hablé con ella, y ella, muy sabia, una mujer grande, ya había vivido, me dijo, yo te voy a dar clases, pero hay dos cosas. Una, tenés que estudiar mucho, porque tomo alumnos, ella tomaba cierto nivel ya de alumnos, y otra, te voy a dar clase acá, en la escuela. No, pero es que yo no quiero hacer un profesorado, porque si vos querés estudiar, venís acá. Y yo quería estudiar con ella, porque aparte había escuchado alumnos, cuando el negro me contó, empecé a escuchar, sus alumnos siempre tocaban. Y bueno, me tuve que poner a estudiar música clásica, que era lo que no quería, y aprendí mucho, aprendí a disfrutarla, aprendí que uno se enriquece, ¿no? El aprendizaje cuando tiene un maestro que es artista además, porque Graciela Reca también es una mujer que ha estado y está en el escenario, una mujer con un compromiso enorme. Ella era la escuela de música, es la escuela pública, en ese momento dependía del Consejo de Educación, pero nosotros íbamos a clase y no es que rendíamos a fin de año, rendíamos cuando estábamos en condiciones. Después ella organizaba momentos que nos pasaba videos donde compartíamos todos sus alumnos y alumnas. Un momento escuchábamos grandes referentes del piano, orquestas, y comentábamos, seguíamos con la partitura. Esa pasión, bueno, en verano no había verano, o sea, se seguía estudiando, no es que terminaban las clases, nos hacía ir a clase gratuito, o sea, ¿no? Por su concepción de lo que es la docencia. Y yo he tenido mucha suerte, porque imagínese lo que es estudiar con gente así, apasionada de lo que hace, con mucho compromiso y con mucha capacidad de entrega. Así que he sido privilegiada. Y también anduviste por Europa, estudiando. Sí, es verdad. Pero antes yo me hice una listita de profesores. Primero de aquí, de Paraná, por esto de que, no sé por qué, pero de muy chica tuve claro que siempre valoramos lo que ya no está. Y ay, si lo hubiéramos valorado. Y yo como de chica ese clic lo tuve, que a la gente había que aprovecharla en el momento, no después lamentarse. Así que me había hecho una listita. Cuando el negro empezó a viajar, estudié bastante tiempo con Gary Di Pietro, otro músico de aquí que ha sido formador y de muchos músicos y músicas. Y por suerte también en la escuela de música pude trabajar, no en la guitarra, porque yo no toco la guitarra, pero con Walter Heinze en una cátedra que daba. Y bueno, después siempre era así, estudiaba el piano con el repertorio clásico, a partir que fui con Graciela, ella igual iba trabajando conmigo el repertorio folclórico y paralelamente estudiaba lo otro y trabajaba. Cuando finalicé, que fueron muchos años, seguía en el piano y empecé a viajar a Buenos Aires.
Primero fui con Lilian Saba, una pianista de Benito Suárez, y que vivía ahí. Y después estudié con Hilda Herrera. Hilda Herrera, una mujer que, bueno, no es muy conocida, una mujer de unos 80 y pico de años, que es un monumento al folclore argentino en el piano. Una mujer que maneja el repertorio que sea dentro del folclore. Y bueno, ella conducía el CIMAP, que lo hace aún. Pero yo no podía ir porque yo viajaba exclusivamente a tomar clases con ella y después con otro maestro de composición. Así que iba a su casa los sábados, viajaba toda la noche, llegaba y tomaba clases con ella. Una mujer también así muy apasionada por entregar, pero con esa gente uno estudia, si no, no va. Se aprende. Y bueno, y después sí, tuve la posibilidad de ir a estudiar a España, que fui a una escuela de música creativa, y ahí estudié con Claudio Gavis, un músico argentino en realidad, que estaba con él, estudié armonía para jazz y para improvisar. Y bueno, después tuve la posibilidad de estudiar con Barbosa en París, tomar clases, y bueno, yo viajando se aprende, ¿no? Se aprende de todo, porque además por suerte en ese momento que yo pude viajar, por ejemplo, los museos los domingos eran gratis, así que yo iba a los museos porque bueno, fui a estudiar, así que estudiaba y después lo libre que tenía, por ejemplo, me iba a los museos, que a mí me gusta mucho la plástica, siempre me gustó. Y así aprovechar, ¿no? Y se aprende, porque andando uno aprende, todo aprende, también a valorar quién uno es, porque la identidad que nosotros tenemos es muy rica y vale mucho. Bueno, ahora queremos aprovechar nosotros todo ese aprendizaje y volver a escucharte. Bueno, voy a tocar una chacarera de Remo Pignoni. Remo Pignoni en realidad fue un músico de la ciudad de Rafaela que era pianista, tocaba tango, tocaba jazz y dirigía coros, muy querido por la gente. Él era maestro de escuela común, digamos, no de escuela de música. Y bueno, a mí es un músico que me gusta tocarlo primero porque disfruto, pero además para que la gente lo conozca. Porque este instrumento nuestro, tan hermoso, nosotros lo asociamos más por ahí a la música clásica, o al tango, al jazz, pero no tanto al folclore. Y bueno, una parte de mi camino es que este instrumento, bueno, como hacemos muchos, porque este país tiene muchos pianistas y muchas pianistas, pero toque nuestra música, ¿sí? Porque es muy importante que nos escuchemos. Cuando escuchamos una música es un espejo, y si siempre esa música de pronto es de otra cultura, no nos vemos en ese espejo, nos cuesta, o de pronto creemos que somos eso y resulta que no éramos, ¿no? Así que bueno, y me gustaría contar una anécdota de este compositor. Un día le dije a su esposa, usted sabe Dorita, porque se llamaba Dorita, que a mí la música de Remo me remite como a algo infantil adentro, me hace mucha alegría, me da. Y ella me dijo, vos sabés que Remo siempre decía que él no quería que haya noche en su música, porque bueno, la vida tiene momentos, ¿no?, de luz y de sombra. Y bueno, evidentemente él no quería que haya noche y lo consiguió, porque realmente su música es un canto a la alegría.
Excelente, muy bien, muy bueno. Muchas gracias. Y también recitás, porque nos querés hacer un recitado. Sí, voy a compartirles una poesía de una poetisa que fue maestra rural, es de Paraná, Nedi Nardín. Nedi fue de aquellas maestras que iban en tren a un lugar y vivían en una pensión, en el caso de ella en el conscripto Bernardi. Ella escribía, a mí me gusta porque escribía de una manera que no queda dudas lo que está diciendo. Y siempre le escribía a alguien, anónimo o anónima, para la mayoría de la gente, pero para ella no. En este caso es un poema a Irenea, la lavandera de conscripto Bernardi. Y dice así: ¿y doña Irenea? Brotaban de su ranchito de barro, de su tina entre el barro, en pilas acarreadas por nietos huidizos y risueños, los guardapolvos tiesos, blancos, sábanas tibias con olor a pasto y ropa de trabajo cargada del viento de la soga. Sus manos hurtadillaban una pipa y lavaban, planchaban. Doña Irenea. Un paisaje que todavía encontramos en algunos sectores, como Conscripto Bernardi. Seguramente debe haber alguna maestra que sigue haciendo eso, ¿no? Sí, y bueno, yo siempre me acuerdo en Irenea, doña Elvira, ¿no? Una señora que en la casa de mi amiguita de la infancia en Federal lavaba la ropa. Doña Elvira lavaba la ropa de medio pueblo. Esas manos callosas, ese andar. Bueno, creo que de eso se trata también el arte y la cultura, ¿no? De hablar de estas personas que por sus oficios, por su pertenencia al pueblo, han hecho el entramado de lo que es nuestra cultura. Y bueno, a mí me parece que pasa por ahí gran parte de la cosa. Bueno, y para cerrar vamos a irnos con un video musical. Sí, como usted bien dijo, yo tengo mi corazón puesto en el chamamé y en la música del litoral. Entonces me gustó porque además este programa sale en toda la provincia. Proponerle compartir un video de La Vestido Celeste que justamente hizo un cineasta entrerriano que se llama Mauro Bedendo, que desde hace muchos años me acompaña y me ayuda para mostrar lo que hago a la gente, porque bueno, no es tan sencillo llegar, ¿no? Y bueno, y en ese video me estoy tocando junto a Arito Cardoso, un contrabajista de la ciudad de Gualeguay, que tantos artistas nos ha dado y nos da a esta provincia. Así que La Vestido Celeste de Pedro de Siervi en una versión para piano y contrabajo. Y permítame, por favor, agradecerle profundamente esta posibilidad que me ha brindado. Insisto, de llegar a toda la provincia de Entre Ríos con la música, con la palabra, y nuevamente lo felicito por esa declaración de interés cultural, porque atrás de este tipo de programas hay muchas horas y muchos desvelos también, y mucho sacrificio. Así que, bueno, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros por haber estado aquí con Voces que hacen eco. Muchas gracias. Gracias.